Como le adelantábamos a un inicio del programa, ya se discutieron hoy lunes, se discutieron las consultas que faltaban de discutirse sobre si abordar o no la reforma al Poder Judicial. Todavía no tocan la reforma judicial en sí, apenas discutieron si se aborda o no. Las propuestas que hoy presentaron en el Pleno de la Corte fueron de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel Moza. Cada una presentó 3 proyectos diferentes. Se les asignaron estas consultas por parte de la presidenta Norma Piña. ¿Qué pasó hoy? Hoy ya la Corte rechazó los 6 proyectos, 3 de Batres, 3 de Esquivel Moza, y confirma entonces la Suprema Corte que va a revisar la reforma al Poder Judicial. Mientras Noroña nos dice en el Senado que va a haber, que se van a discutir ya el miércoles, este mismo miércoles, las leyes secundarias para la elección de jueces, magistrados y ministros. En la Corte confirman que va a haber revisión de la reforma al Poder Judicial. El Pleno de la Suprema Corte desechó, como le decía, 3 proyectos. En primer lugar, 3 proyectos, los de la ministra Yasmín Esquivel Moza, con respecto a las consultas realizadas por la ministra presidenta Norma Piña. El jueves pasado, se lo contamos aquí en vivo, la Corte determinó que sí puede analizar la constitucionalidad de la reforma judicial, luego de admitir a procedencia la consulta a trámites elaborada por jueces y magistrados federales. La ministra Esquivel Moza y luego la ministra Batres proponían que la Corte no le pueda entrar a esta reforma porque, y cito, es notoriamente procedente. Improcedente, porque es notoriamente improcedente. Sin embargo, hoy mismo, como el jueves, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que estas consultas sí pueden ser procesadas por la Corte. Vamos a ver lo que dijeron. Tome votación, por favor. Sí, señor Mr. Presidente. Señor Mr. Gutiérrez Ortiz Mena. En consistencia con el voto de la semana anterior, mi voto es en contra y ya expuse en el trámite 4/2024 mi postura sobre estos asuntos. Señor Mr. González Alcántara. Contra. Señor Mr. Esquivel Con el Moza. proyecto y con un voto particular. Señor Mr. Ortiz Alfa. Con el proyecto y con un voto particular. Señor Mr. Aguilar Morales. En contra. Señor Mr. Pardo Rebolledo. En contra. Señor Mr. Batres Guadarrama. A favor del proyecto con consideraciones adicionales. Señor Mr. Ríos Farjat. En congruencia con mi voto en el precedente del pasado jueves, estoy en contra. Yo insisto que solo admitir para analizar la consulta de fondo sin adelantar vísperas. Señor Mr. Lainez Potosí. Señor Mr. Pérez de Llano. Estoy en contra, pues se debe declarar sin materia. Señor Mr. Presidenta Piña Hernández. En contra. Señor Mr. Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta, con voto a favor de la señora Mr. Esquivel Moza, quien anuncia voto particular, señor Mr. Ortiz Alf, quien anuncia voto particular, señor Mr. Batres Guadarrama, con consideraciones adicionales. En consecuencia, se desecha el proyecto presentado y un integrante de la mayoría se haría cargo del engrose respectivo. Ahí pudimos ver la votación, Nancy, otra vez 8-3, pero ahora al revés. Desecharon los 3 proyectos, uno por uno los fueron desechando, pero aquí vimos la primera parte, los proyectos de Yasmín Esquivel Moza, que proponía no revisar la reforma al Poder Judicial. 8 en contra del proyecto, 3 a favor, Batres, Esquivel y Ortiz Alf fue la ministra que votó a favor también con ellas. Y más tarde, en la misma sesión de la Corte, hace un ratito, acabó hace como una hora y media la sesión, se analizaron también los proyectos de la ministra Lenia Batres sobre el mismo tema. En esta sí nos extendimos más, Nancy y el auditorio, para que escuche los argumentos, porque el caso de Lenia Batres... El caso de los proyectos de Lenia Batres son muy interesantes porque esos sí abordan el tema de las medidas cautelares. Es decir,
si al analizar la reforma judicial se podrían emitir suspensiones o amparos para frenar el proceso. Sí, pero le recordamos al auditorio que estas consultas que están realizando en la Corte no son para discutir el tema de fondo. No, todavía están apenas por ver si lo hacen o no. Esto ya decidieron que sí lo van a hacer, pero digamos que esto es lo que están ahorita, lo que hoy concluyó es que desecharon los proyectos que mencionaban que no podían ellos discutir la reforma al Poder Judicial y aprobaron el que sí. El pasado jueves. Pero esto todavía es por encima, todavía no se van al fondo del asunto a analizar la reforma al Poder Judicial, que bueno, ya ha visto opiniones tanto de diputados, legisladores, como de la presidenta que mencionan que no es posible, que el Pleno de la Suprema Corte no tiene facultades para hacerlo. Y justamente lo que dijo Batres hoy en la sesión del Pleno, Nancy, es que los ministros, si analizan la reforma, que es lo que va a pasar, estarían de facto legislando, ejerciendo un desmedido poder por parte de la Suprema Corte. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Batres en la discusión de hoy. Respecto del apartado 4.3, si los actos materia de este tipo de controversias pueden ser objetos de una medida cautelar, el proyecto analiza si procede que la Presidencia de la Suprema Corte, al conocer de este tipo de asuntos, provea respecto de las medidas cautelares solicitadas en las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica. En primer término, se señala que el artículo 16 constitucional establece el principio de legalidad en el que se prevé que las autoridades solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la propia normativa determine. En este sentido, se puntualiza que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación existe disposición que faculte a la presidencia de esta Suprema Corte para proveer medidas cautelares en los procedimientos derivados de las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica. También se establece que no es posible aplicar la figura de la suspensión prevista en la Ley de Amparo ni alguna otra medida cautelar extraída del Código Federal de Procedimientos Civiles o cualquier otra ley especial, porque no existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una disposición que habilite la supletoriedad de esas normas en este tipo de controversias. Además, no se pueden aplicar por analogía los principios y directrices de otro tipo de procesos cuya naturaleza jurídica es distinta a la consultada. El proyecto, por tanto, descarta otorgar la suspensión prevista en la Ley Amparo, pues esta resultaría improcedente, porque los antecedentes del asunto se advierte que lo que se pretende impugnar es una reforma constitucional contra la cual, conforme al artículo 61, fracción primera de dicha ley, no procede el juicio de amparo y, como consecuencia, tampoco la suspensión. El proyecto considera que la presidencia de esta Corte no puede establecer medidas cautelares en esta vía, pues no existe norma jurídica que la autorice expresamente para hacerlo, ya que actuar sin dicha base normativa generaría una violación de los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Además, al desconocer la base legal o constitucional que autoriza a esta Suprema Corte para determinar una medida cautelar, se generaría un amplio margen de arbitrariedad para decidir cuándo proceden las medidas cautelares, cuál de ellas sería aplicable, bajo qué supuestos o requisitos se podría otorgar o cuál sería la más idónea en cada caso. Asimismo, el proyecto toma en cuenta que la facultad de crear normas jurídicas recae únicamente en el Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial tiene la función de interpretar y aplicar dichas normas. De tal manera que si los juzgadores pudieran otorgar medidas cautelares no previstas en la ley, estarían de facto legislando, lo cual contraviene o contravendría el principio de separación de poderes y podría llevar a un ejercicio desmedido
del poder por parte de esta Suprema Corte. Luego de la intervención de la ministra Lenia Batres, el ministro Luis María Aguilar Morales defendió las medidas cautelares y dijo que el hecho de que el Poder Judicial no regule conceder suspensión de actos o normas no puede entenderse que no está permitido. Dijo que no advierte impedimento técnico legal para sostener que no se puedan aplicar las reglas del derecho procesal. Escuchemos parte de su participación. De la norma jurídica cree medidas cautelares ad hoc, pues debe estar sustentado en un marco normativo preexistente que garantice la igualdad y no arbitrariedad en su aplicación. Con base en la anterior, el proyecto propone que en las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica, no es posible que la presidencia de este alto tribunal provea sobre las medidas cautelares solicitadas porque, 1, no tiene una base normativa para hacerlo y 2, en todo caso, la materia de este tipo de controversias son cuestiones competenciales que de ninguna manera afectan la esfera jurídica de los particulares. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Ministro González Alcántara. Muchas gracias, ministra presidenta. Respetuosamente estoy en contra del proyecto que se nos presenta, pues tal y como lo propuse en el proyecto de consulta a trámite 4 del 2024, considero que las controversias a que se refiere la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación va más allá de la resolución de conflictos al interior del Poder Judicial de la Federación, en tanto que el mandato para este Pleno de velar en todo momento por la autonomía e independencia de la rama judicial puede incluso abarcar controversias con otros poderes o con el órgano reformador de la Constitución. Por otra parte, me parece que la petición de medidas cautelares de los promoventes ha quedado sin materia, ya que el procedimiento de reforma constitucional ha concluido. Tanto es así que dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del presente año y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Por estas razones, votaré en contra del proyecto que se nos presenta tanto en esta consulta 2 del 2024 como en las diversas 1 y 3 del mismo año. Es cuanto, ministra presidenta. Muchas gracias. Ministro Aguilar. Yo, con todo respeto, también estoy en contra del proyecto y de su metodología. Tal como lo manifesté en los asuntos previos, inicialmente en la consulta 4-2024, aprobada por mayoría de votos la semana pasada, la controversia del artículo 11 referida es un auténtico medio de control constitucional que puede ser accionado para proteger la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, tendría que ser en el propio expediente de dicha controversia en el que se deberá determinar, en su caso, si se cumplen los requisitos esenciales de procedencia y si en el fondo del asunto asiste o no razón a los peticionarios. Lo mismo sucede respecto de la posibilidad de dictar medidas cautelares en este procedimiento. Contrario a lo sostenido en el proyecto, el hecho de que la legislación orgánica del Poder Judicial de la Federación no regule expresamente la posibilidad de conceder la suspensión de los actos o normas en este tipo de procedimientos, no puede entenderse que no esté permitido. Como lo señalé, considero que este tipo de controversias son auténticos medios de control constitucional, de manera que no advierto impedimento técnico legal para sostener que se puedan aplicar las reglas y figuras propias del derecho procesal. En este orden de ideas, es importante recordar que las medidas cautelares son mecanismos que impiden que se lleven a cabo los actos sujetos al litigio, de manera que al paralizarse estas actuaciones, se preserva la materia del juicio y se evita que los procedimientos jurisdiccionales sean ilusorios y carentes de efectividad. En el caso del sistema jurídico mexicano, las medidas cautelares son instrumentos indispensables para garantizar la primacía de los derechos humanos y la seguridad jurídica de las partes en un litigio.
Y ahí tiene lo que dijo Aguilar Morales, una disculpa, mencioné que nada más íbamos a poner la participación del ministro Aguilar Morales, pero también escuchó al ministro Alcántara Carrancá. Correcto. Y un poco de la ministra Lenia Batres. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió hace un par de horas. La discusión es muy interesante porque a pesar de que se desecharon estos proyectos, va marcando por dónde va a ir la discusión de la reforma al Poder Judicial. Como escuchó Aguilar Morales, sí está a favor de que haya medidas cautelares. Lenia Batres dice que no. Alcántara Carrancá dice también que sí puede haber. Otros ministros, por ejemplo, Pardo Rebolledo, tenía dudas. Él decía, no, como que no me queda claro que se pueda. Entonces, ahora que presenten el proyecto sobre la reforma judicial, ya ahí sí va a estar más interesante la discusión, pero siempre aclarando que todavía no ocurre. Tan no ocurre que todavía no sabemos qué ministro va a elaborar ese proyecto. Sí. Y la presión que va a tener ese ministro, no solo de elaborar el proyecto, sino de hacerlo rápido, porque en el Congreso ya están yendo rápido, se van a aprobar esta semana las leyes secundarias para la elección de los funcionarios del Poder Judicial, y entonces esto va rápido y va a tener que presentarlo pronto. Y por cómo son los tiempos de la Suprema Corte, van a estar presionados los ministros que les toquen estos proyectos. Más tarde, en la Suprema Corte, después de desechar los proyectos de la ministra Esquivel Moza, el Pleno votó 6-5 contra los proyectos de la ministra Lenia Batres, porque quedó sin materia el caso de estos proyectos. Quiere decir que, como se aprobó ya la reforma judicial, los proyectos de consulta que le había dado Norma Piña a Lenia Batres ya quedaron sin materia, porque ya se aprobó. En este caso sí ya no tiene nada que ver. Vamos a ver la votación rápidamente para que vea cómo se llevó a cabo este desechamiento. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Congruencia con lo que expuse en la sesión anterior en la consulta 4/2024, yo estoy a favor del sentido del proyecto, pero me aparto de todas las consideraciones. A mi parecer no existe la figura de la suspensión en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y me parece que estamos ante problemas jurídicos que se deben de ver dentro del Poder Judicial y no contra el Poder Reformador, en cuanto, insisto, al procedimiento que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Señor ministro González Alcántara Carrancá. En contra. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto y por razones adicionales, contra algunas consideraciones. Señor ministro Ortiz Alto. A favor, con consideraciones adicionales. Y en contra de la metodología. Señor ministro Aguilar Morales. Como lo señalé inicialmente, por declararlo sin materia. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra, porque considero que ha quedado sin materia. Señor ministro Batres Guadarrama. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del sentido del proyecto, apartándome, es más, contra todas las consideraciones. Señor ministro Lainez Potisek. En contra, porque para mí quedó sin materia porque la petición fue muy concreta ante la medida solicitada de suspensión del procedimiento legislativo hasta en tanto el Pleno no se pronunciara. Toda vez que ya se votó la reforma, esto ha quedado sin materia. Gracias. Señor ministro Pérez de Anda. En contra y sin materia. Señora vicepresidenta Piña Hernández. En los términos del ministro Lainez. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta, expresada por los señores ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Lainez Potisek, Pérez Dayán y ministra presidenta Piña Hernández, en el sentido de que ha quedado sin materia el asunto de hoy. Ministro González. Era en ese sentido que estoy en contra porque quedó sin materia. Sí. Serían 6 votos sin materia. Sin materia. Ok, Así entonces se desecha el proyecto y se turna a un ministro de la mayoría para
su elaboración en cuanto a que esta consulta en particular quedó sin materia. Así se votó en contra, bueno, más bien a favor de desechar los proyectos de la ministra Batres por quedar sin materia. Después se votaron los otros dos. Entonces hoy ya la Corte desechó los 6 proyectos que faltaban de consulta sobre la reforma al Poder Judicial. Se quedó el de González Alcántara Carranca como el válido, el que sí aprobó la Suprema Corte. Habrá revisión entonces de la reforma judicial. No sabemos qué ministro realizará el proyecto, ni cómo se votará, ni qué día, pero sí sabemos que habrá y será pronto. Entonces, Nancy, si quieres... Pues para seguir y cerrar con este tema de la reforma al Poder Judicial y todo lo que está sucediendo alrededor, el gobierno de Guanajuato presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte en la que impugna la reforma al Poder Judicial. Livia Denise García, gobernadora de Guanajuato, promovió la controversia misma que fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien en los próximos días deberá resolver si la admite a trámite. Entonces, bueno, este es otro esfuerzo por, digamos, frenar la reforma al Poder Judicial de todos estos que se dan desde hace unas semanas antes de que sea aprobada y después de que ya se aprobó la reforma. Todo esto sigue sucediendo. Entonces, aunque la reforma ya esté publicada en la Constitución, ya sea parte de la Constitución, y como ya le mencionábamos, casi 36 millones de personas que votaron por Claudia Sheinbaum votaron por esta reforma porque la presidenta bien lo dijo, que hizo campaña con esto. Siguen saliendo las resistencias de cualquier lado casi para frenar la reforma.